Ahora sí vamos a nuestro pasaje. Y la primera parte, no se leyó la primera parte, los primeros versículos, pero es interesante porque nos narra, diría yo, la relación del que ha tomado el llamado de Dios, es decir, en este caso Moisés, y su familia. La relación que debe haber entre el que ha sido o ha recibido el llamado de Dios, el que atendió el llamado de Dios y su familia. Dios llamó a Moisés y Moisés atendió al llamado de Dios. Muy bien, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Moisés en Egipto sacando a Israel de ahí, pero fue un periodo no tan cortito de tiempo, ¿verdad? Pero lo que según podemos ver y entendemos en este pasaje es que Moisés no se había llevado a su esposa y sus hijos. Ahora su suegro va al encuentro con Moisés y le recuerda, ¿verdad?, que si bien tiene un compromiso con Dios, qué bueno que él estaba cumpliendo ese compromiso, ese llamado que Dios le había hecho, le recuerda que también tiene un compromiso con su familia, con su esposa y sus 2 hijos. Y es bien importante porque el hombre de Dios debe tener siempre presente que sí, este llamado que Dios le hace, y tiene que también tener siempre presente el llamado de su familia. Al final es un llamado también que Dios nos hace. Jethro, que por lo que leemos ahí era un hombre de Dios, le recuerda a Moisés esto y lo hace en una forma pues muy correcta, muy propia. Y después de ver y platicar, dice ahí que se preguntaron, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dice ahí el pasaje, si lo leen con detenimiento. Bueno, ya aquí está le dice Jethro, aquí está tu familia, aquí te traigo tu esposa, tus hijos. Y bueno, Jethro le trae y le recuerda este compromiso en una forma muy, muy especial, ¿no? Entonces Jethro le da el consejo que nos ocupa en nuestro pasaje, o que nos llama, porque llamamos a nuestro tema, ¿cómo? Escoge tú de entre el pueblo de Dios varones de virtud, y dijimos hombres capaces que tengan. Y bueno, ¿por qué hombres capaces? En la versión Dios habla hoy, voy a leer este mismo versículo 21, que es de donde tomamos el tema. Dice, por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor de Dios. O sea, ahí la versión Dios habla hoy lo dice exactamente, lo dice tal cual, ¿verdad? Que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas, y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Repito, aquí lo dice tal cual en la versión Dios habla hoy, hombres capaces, hombres de virtud, hombres capaces. Cuando alguien es un virtuoso en algo, lo hemos ya expresado, porque recordemos allá en Pedro cuando habla de los pasos de fe, de ir creciendo. Después de creer, el cristiano debe de dar un paso de virtud. ¿Qué es la virtud? La habilidad de hacer algo. Por ejemplo, un virtuoso en el piano. Lo hemos puesto este ejemplo, ¿verdad? No solo es alguien que toca, sino es alguien que tiene una habilidad muy, muy sobresaliente en eso. Entonces, es muy capaz para hacer eso. Entonces, aquí Dios habla hoy, traduce esta palabra como con una capacidad muy buena. Hombres capaces, podríamos decir, hombres que saben hacer algo. Pero antes de darle el consejo, le dice ¿por qué? Que ese sería nuestro primer punto. ¿Por qué debes escoger hombres capaces? ¿Por qué debes de escoger hombres capaces? Bueno, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Por qué debería de escoger hombres capaces? Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Moisés, si tú sigues así como vas,
Si tú sigues haciendo las cosas de esta manera, no vas a poder, y no solo no vas a poder, sino que vas a desfallecer, y contigo va a desfallecer, ¿quién? Todo el pueblo. Contigo va a desfallecer todo el pueblo. Las cosas, fíjense, es interesante porque aquí también lo que Yetro le está diciendo a Moisés es: Moisés, tú tienes que pensar hacia el futuro. Tú tienes que ver hacia el futuro. Hay que hacer algo. No podemos seguir así. No puedes seguir así. Tienes que pensar a futuro. A lo mejor, Moisés, no va a pasar nada de aquí a mañana, pero de aquí a unos días las cosas van a cambiar. Y entonces yo quiero decir que la iglesia hoy, y tendríamos que decir la iglesia hoy, y tendríamos que decir específicamente la iglesia hoy, si las cosas siguen así, va a desfallecer. Hace algunos días, probablemente meses, decía que si no salimos a evangelizar como iglesia, vamos a desaparecer. Les decía esto, ¿verdad? Así es que es urgente que salgamos a evangelizar. La iglesia solamente se sostiene si compartimos el evangelio y otros vienen al conocimiento de Dios. Pero hay otros factores que también nos están afectando. Sí, está relacionado con el evangelismo, pero es importante considerarlo. Y este otro factor es que faltan hombres capaces, temerosos de Dios. Y si a esto le agregamos hombres capaces, temerosos de Dios, que quieran tomar la responsabilidad. Si no encontramos hombres capaces, temerosos de Dios, la situación se va a agravar. Lo que Yetro le dijo a Moisés es: desfallecerás, pero no solamente tú, sino todo este pueblo. Recomendándole que no hiciera él solo las cosas, y eso es muy importante, selecciona hombres con estas características. Repito, no era algo que iba a ocurrir inmediatamente, era algo que iba a haber un proceso poco a poco, y el consejo entonces de Yetro era ver hacia el futuro. Hoy nos toca ver hacia el futuro, hacia nuestra iglesia. ¿Cómo se vería nuestra iglesia? Yo a veces siempre les pregunto, en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿cómo estará nuestra iglesia? Tal vez en ese momento para Moisés no era tanto problema, y quiero pensarlo yo así, porque pues tenía un pueblo con más de 600,000 hombres, y estaban hablando de varones mayores de 20 años, y la forma de pensar en aquel momento, pues sí, los hombres querían tomar cierto puesto de gobierno también, y tal vez la tarea para Moisés iba a ser seleccionarlos, ver quiénes, ¿no? Pero hoy estamos enfrentando nuevos retos. Hoy las cosas son un poco diferentes. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuáles los retos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia? Recuerdan, hace poco tuvimos los foros con los jóvenes, en especial el foro sobre la familia. Llegábamos a la conclusión de que Satanás ha estado atacando directamente a la cabeza de los hogares, es decir, a los varones. Y decíamos, ¿por qué? ¿Cómo hoy en día, con todas las cosas que estamos viendo y viviendo, la masculinidad está devaluada? Los lobbies feministas, manipulados y manipuladores, y sí lo debemos decir abiertamente, si hay alguien o algo que le da un lugar especial a la mujer, es la palabra de Dios, es la Biblia. Quien habla sobre los derechos de la mujer es la Escritura y el Señor Jesús. Y nosotros creemos que las mujeres deben ser tratadas, sí, con respeto, y deben de ser tratadas sobre todo con amor. Eso es lo que creemos.
Pero los lobbies feministas y la ideología de género a quienes principalmente están afectando es a la masculinidad y especialmente al hombre de Dios. Porque el hombre de Dios se encuentra de repente en una encrucijada sobre la forma de tratar a la mujer adecuadamente y la forma de conducir su masculinidad. Eso, reflejado en nuestra sociedad, lo vemos en hogares desintegrados, muchos hombres con problemas familiares que no han podido o no han logrado conducir su hogar adecuadamente. Probablemente ellos son los que vendrán a formar parte de nuestra iglesia y habrá que trabajar con ellos. Y un común es que generalmente los hombres no quieren un compromiso con la iglesia, no quieren un compromiso religioso. Lo religioso es para las mujeres. Eso es algo que está pasando hoy. Cuando esto, repito, llega a la iglesia, nos encontramos con la tarea de enseñar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo vemos hacia el futuro? ¿Qué vemos hacia el futuro? Repito, ¿qué vemos en 1 año, 2 años, 5 años? ¿Qué está pasando con los varones? Se han puesto a pensar, ¿cuántos varones tenemos aquí en la iglesia? ¿Qué varones se van a comprometer? ¿Si hay o no hay compromiso? También la pregunta, algunos dirán, ¿por qué hombres? ¿Por qué no mujeres? ¿Por qué los que gobiernan tienen que ser hombres a lo mejor? Pastor, a lo mejor usted es un machista, me van a decir. Eso era del Antiguo Testamento, ya se puede tener pastoras. Ustedes han visto, ¿verdad?, que ya en algunas denominaciones tienen pastoras. Es más, algunas iglesias como las metodistas y algunas bautistas, presbiterianas en Estados Unidos tienen pastores. Algunos así lo están diciendo y bueno, aquí yo quiero tomar la explicación que da Sugel Michel en cuanto a esto, ¿verdad? Que Dios obra a pesar de nuestros errores, a pesar de que no hacemos las cosas en la forma adecuada, en la forma correcta. Dios, a pesar de eso, muchas veces nos bendice, y aunque nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? ¿Qué dice? Fíjese de lo que estamos hablando. Él dice, bueno, un ejemplo de esto, de cómo Dios nos bendice a pesar de que nosotros hacemos las cosas no en la forma correcta, es, ¿cuál es el mandato para los jóvenes cristianos cuando buscan una pareja? ¿Cuál es el mandato? Y dicen, bueno, el mandato es, no se unan en yugo desigual con los infieles. Ese es el mandato, ¿verdad? A pesar de eso, ¿qué dicen muchos jóvenes? Yo le voy a hablar, yo lo voy a convertir, ¿verdad? Yo voy a hacer que cambie. Y lo que vemos en la práctica es que muy difícilmente cambia, pero sí hay algunos, sí hay sus excepciones. Sus excepciones que llegan a ser tocados por el Espíritu Santo y reciben al Señor como su Salvador. Pero el que haya excepciones no quiere decir que ahora la regla se deba de cambiar. No quiere decir que ahora les vamos a decir a los jóvenes, bueno, sí pueden casarse con los inconversos, o sí creen que debe ser. En ese mismo sentido, la regla es que no es que las mujeres sean pastoras. ¿Quiénes deben ser pastores? Los varones. Pero hay mujeres pastores y son buenas predicadores, hasta mejor que usted, pastor, va a predicar. Pero porque nosotros hagamos las cosas bien, Dios en su misericordia a veces permite, pero esa no es la regla. Dios tiene misericordia de algunos y Dios quiere. Lo que nosotros tenemos que considerar es lo que la palabra de Dios nos pide y trabajar para hacer conforme a lo que Dios nos pide. Me he encontrado con mujeres que lo único que quieren, porque sí me ha tocado ver, es el título, que digan son pastores o el cargo, pero en realidad no les interesa el trabajo. Por otro lado, también me he encontrado
o he conocido mujeres que lo que menos les interesa es el título o el cargo, que lo que quieren es tener la oportunidad de servir y hacer las cosas para la gloria de Dios. Jethro le dijo a Moisés: desfallecerás. Como iglesia hoy debemos de considerar seriamente esto. Por un lado, pedirle a Dios que nos dirija y nos use para que varones vengan al conocimiento de Dios y familias completas vengan a servirle. Es una tarea inminente, pero también es un llamado para los varones que no han querido comprometerse. Muchas cosas dependen de eso. A veces estamos preocupados por proveer o por ver algunas cosas de la familia que consideramos que es lo más importante. Pero traer a la familia a los pies del Señor muchas veces no lo hemos considerado como una prioridad. La segunda cosa que veo en el pasaje es que dice Jethro que escoja varones de virtud, ¿verdad? Es decir, varones capaces. En ese sentido, para que alguien sea capaz debe primero estar dispuesto a aprender. De alguna manera lo dice en el verso 20, fíjense cómo lo dice en el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Para que alcance la virtud, la capacidad, deben estar dispuestos a aprender. ¿Se acuerdan del famoso 2:2:2? Se los he estado repitiendo muchas veces. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el apóstol Pablo también le dice a Tito, ahorita que estamos estudiando Tito con los jóvenes, con algunos de los jóvenes: por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo era un visionario, veía claramente hacia adelante y sabía que nombrar ancianos y buscar y poner varones que aprendieran y que después ellos mismos enseñaran la sana doctrina era la fórmula para que la iglesia no solo permaneciera, sino que creciera, se desarrollara. Hoy no es diferente. Hoy es una tarea que debe continuar. Tenemos esa encomienda, así que varones, considerémoslo. Alguien que esté dispuesto a aprender es alguien que no piensa hacer las cosas como a él mejor le parecen. Es alguien que está dispuesto a entender y hacer las cosas en la forma adecuada. Es alguien que está dispuesto a cambiar y sujetarse a lo que pide la palabra de Dios. La tarea se da en varias partes de la Escritura y nos dice que debemos de trabajar en eso. La tercera cosa que veo y que pide el texto es que sean temerosos de Dios. Que tengan temor de Dios, que reconozcan su propia condición pecadora y que reconozcan la grandeza y la majestad de Dios, y ellos mismos deben sujetarse a Dios en todo. Lo diría en una palabra: que sean creyentes, que sean verdaderos creyentes. Eso es lo más difícil de encontrar. Ese es un espécimen raro. Varones que sean verdaderos creyentes. Fíjense en lo que sigue diciendo el pasaje ahí en Éxodo, donde estamos, en Éxodo 18, ¿no? Varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Varones de verdad. Algo, diría yo, fuera del alcance en estos días, porque se ha degradado tanto, repito, la masculinidad, y me ha sorprendido encontrarme tanto hoy día diferentes mensajes de parte de diferentes estratos en la sociedad mandando este mensaje. Hoy día hacen falta varones de verdad, varones de verdad. Y si eso lo encontramos en los diferentes estratos donde dicen:
pues es que se ha perdido, y algunos de esos estratos son mujeres que dicen, pues es que estamos viendo que todo lo que está sucediendo y a través de todas estas situaciones y cómo nos presentan las cosas, lo que estamos perdiendo son varones de verdad. Entonces, eso es algo muy interesante, pero cuando lo está diciendo todavía, cuando dice que aborrezcan la avaricia, esto lo interpreto como alguien que va en contra de los estándares del mundo. Hoy en día, la sociedad nos lleva a un nivel de competencia, es una fórmula hoy día es la competencia, y si tú quieres estar dentro de la sociedad y esto, hay que ir conforme a la competencia. Y si leemos lo que está diciendo aquí la palabra de Dios y lo comparamos con Romanos 12, que dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Entonces, alguien que no se conforma a los estándares del mundo, un varón que realmente es un creyente y que no se conforma a los estándares de este mundo. La invitación en esta hora. Primero para la iglesia. La primera invitación es estar en busca de este espécimen raro. Varones que quieran servir a Dios. Varones que quieran servir a Dios. Si no, vamos a desfallecer, si no, vamos a desaparecer. Estaba pensando en decirles que no ser un anciano, pues es algo que a lo mejor, decirle a algunos varones, pues estaba pensando en esto, ay hermano, miren, no se preocupe, ser un anciano o ser un anciano gobernante en la iglesia, eso no le va a quitar mucho tiempo, es algo que usted puede hacer, pues que puede seguir con todas sus tareas como si nada y usted va a poder hacerlas. Eso estaba pensando, porque a lo mejor no se quieren comprometer porque pues tienen tantas ocupaciones, son los jefes del hogar y tienen que trabajar y tienen que proveer para la casa. Aunque no se dan cuenta que haciendo aparentemente todo eso, descuidan lo más importante. Entonces llegué a la conclusión que eso no era lo que tenía que decirles, porque les estaría mintiendo. Alguien que quiere servir al Señor, lo que Dios le pide a esas personas es, dame tu corazón, dame todo. Dame todo. Ahora que estuvimos estudiando con los varones, Romanos 12, lo primero que veíamos es que, ¿qué es lo que nos pide Dios? Todo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Todo. Entonces, para la iglesia, repito, el llamado es buscar a ese espécimen raro. Varones de verdad, temerosos de Dios, que realmente quieran servir a Dios. Y si tú eres un varón y participas en la iglesia de una forma, pues a lo mejor ahí de lejitos y estás lleno de compromisos por tu trabajo, por la familia y todas las cosas que tienes que hacer, pues la invitación para ti es pues que rindas tu vida al Señor y que le entregues tu vida completamente al Señor Jesús y que vengas al llamado de Dios, el que Él nos está haciendo, porque si no, ciertamente vas a desfallecer tú y este pueblo. Si no buscamos a Dios, si no venimos a Él, si no nos acercamos a Él, no podemos seguir adelante. Fíjense, eso estaba ocurriendo cuando era el surgimiento de una nación y todos tenían que recapacitar sobre este aspecto. Lo importante es lo más importante. Hoy estamos dirigidos por lo urgente y lo importante lo hacemos a un lado. Ustedes en todos lados van a oír, en los trabajos y eso, es que esto urge, es urgente. Y la gente se deja dirigir y llevar por lo urgente. No se deja dirigir y llevar por lo importante. Lo importante es que nuestra vida, nuestro ser, nuestras familias estén rendidas a Dios. Y eso
lo estamos dejando atrás. La invitación. Repito, si tú eres un varón y no lo has considerado, Dios te está llamando a ti para que tú formes parte de aquellos que sirven al Señor y le honran en todo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado, tu amor que has tenido, que nos permites permanecer a pesar de ser como somos, a pesar de que hay muchas cosas que no las tomamos tan en serio. Señor, permítenos ver y entender todo lo que tú quieres para nosotros. Señor, te suplicamos de tu gracia, de tu bondad en nuestras vidas. Y como iglesia te suplicamos que tú levantes varones que han de gobernar esta tu iglesia. Que tú permitas que tu iglesia prevalezca. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. En ti confiamos y en ti esperamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador. Señor, te pedimos, te suplicamos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.